Bueno, muy buenos días. A continuación les mostraré lo que es el proyecto de la materia separación de mezclas, que es pues con la intención de obtener etanol a partir de cáscaras de lulo. Entonces, en mi grupo de trabajo, que es el número 8, estamos el compañero Francisco Solano, la compañera Andrea Peña y quien les habla, María Alejandra Marta. Entonces, pues bueno, como objetivos tenemos que el objetivo general era pues generar o bueno, tener un aprovechamiento de la cáscara, en el caso de mis compañeros de piña, en mi caso de cáscara de lulo para fermentación alcohólica. Entonces, rápidamente así los materiales y reactivos que utilizamos es dos recipientes de vidrio, cada uno de 1 litro de capacidad. Asimismo, pues utilizamos recipientes de vidrio más pequeños para hacer la colecta de las respectivas alícuotas de un tamaño, una capacidad aproximada de 50 mililitros o más. Un colador y 1 kilo de panela. Sin embargo, para mi caso se utilizó menos. Aproximadamente 3 litros de agua potable que posteriormente fue tratada. Y 3,5 gramos de levadura de la comercial de la marca Levapan. Y cáscara de lulo, en mi caso. Eh, bueno, para los respectivos recipientes que se manejaron, realizamos, perdón, el respectivo protocolo de limpieza y desinfección, haciendo uso pues de agua bastante caliente, asimismo de cloro. Y bueno, ¿cómo se empezó a trabajar todo? El agua que se iba a utilizar era agua potable, sin embargo, esta tenía que ser hervida para pues, poder dar un mejor tratamiento. Y un protocolo mucho más esterilizado en lo que se requiera y mitigando así posibles contaminantes. Entonces, lo primero que se hizo con la materia prima, que eran las cáscaras de lulo, fue realizar un proceso de selección, dado que pues como se encontraba a modo de residuo, algunas ya estaban empezando a tener moho. Entonces se separaron y se hizo una limpieza de las que no estaban tan afectadas para evitar pues afectación a futuro en el proceso por esta situación. Entonces al tiempo pues se iba haciendo eh, lo que era pues diluir la panela en el agua que ya había sido tratada. Para este caso no se eliminaron los componentes de cal que trae la panela, como si lo hizo el compañero Alberto. Y bueno, se dio ese tratamiento. Entonces se hicieron dos muestras, ¿sí? Una en la que era pues la levadura y con las cáscaras, la levadura comercial, y otra en la que era simplemente la panela eh, ya diluida con la cáscara solita. Entonces la idea era, por una parte, obtener la levadura, bueno, era comparar cómo era el comportamiento de levadura comercial versus levadura posiblemente obtenida de manera natural de la cáscara de lulo. Entonces lo que se procedió a realizar cuando ya pasaron las 24 horas de cultivo con la levadura era hacer a la par en ambos procesos, licuar y con una papa para cada situación, una papa pelada, licuar todo y posteriormente realizar el proceso de filtración, ¿sí? De colar un poco más la, la, la materia prima. Entonces se obtuvieron estos dos para el caso de la levadura comercial y la que no tenía levadura. Sin embargo, pues estas muestras que se ven acá se perdieron dado que se obtuvo contaminación de ambas, muy probablemente en alguna parte del proceso no se hizo bien el protocolo de desinfección. Entonces se empezó nuevamente con el proceso, continuando con lo mismo, ya mejorando protocolos de desinfección y demás. eh, y pues esto es nuevamente lo que se utilizó. Entonces, en este caso, en el que se había dañado inicialmente, se contaba con una trampa de CO2 que consistía únicamente en una membrana de papel vinipel con 2 o 3 huecos cada recipiente, dos perforaciones muy pequeñas.
Entonces, pues como ese montaje anterior se había dañado, lo que se hizo fue empezar nuevamente, como ya había comentado, y en este caso pues ya con procesos mucho más adecuados y se modifica también la membrana. Entonces la membrana ahora consiste en guante de nitrilo con ligeras perforaciones en los dedos de estos guantes, ¿sí? Son realmente muy pequeños y hechos de tal manera que permitan la salida de CO2 y mitiguen ese posible ingreso de oxígeno pues a las respectivas muestras. Entonces en este caso pues esta es la muestra que se trató sin levadura y esta es la que ya tiene la levadura comercial. Entonces ya se empiezan a ver diferencias en las coloraciones. Bueno, ya después de aproximadamente 5 días de fermento se observan grandes diferencias donde pues en la que más fermentación se tiene es en esta. Bueno, un olor más aproximado a lo que es proceso de fermentación. En este caso no tanto y se empiezan a ver más inconvenientes en esta parte de la muestra. Y adicionalmente pues se tiene que hay una mayor producción de CO2 posiblemente, dado que este guante estaba bastante inflado, por así decirlo. De hecho, en las mismas perforaciones que ya tenía el guante, se veía como supuraba parte de la muestra que pues estaba contenida acá. Entonces, pues se decide tomar muestra se deciden tomar dos alicuotas de la que más aproximado se vea a lo que es pues el fermento adecuado, ¿sí? El objetivo. Esto se realiza, estas alicuotas se toman el 21 de mayo y una se envía a refrigeración y la otra se conserva a temperatura ambiente, que es esta de acá. Entonces, pues lo que se hace ya es de esa muestra que inicialmente se había tomado, de donde se sacan las alicuotas, se observa un ligero asentamiento que obedece muy probablemente a lo que es la levadura natural generada por la cáscara del lulo. Entonces se recolecta y sin muestra líquida, solo se recolecta la parte sólida que se alcanza a ver en una caja de Petri y se conserva, se tapa y se lleva pues al congelador. Bueno, ya después de haber tomado las alícuotas y en esta parte pues haber tomado una parte de la muestra sólida, así es como se ve tras unos días de haber transcurrido ese proceso. Este pues nuevamente no se trata y se ve que de hecho lo que va haciendo es que va creciendo y va creciendo la cantidad de sedimentos que hay en el recipiente. Mm, también se observa que a pesar de que acá pues ya se sacaron las respectivas alícuotas, sigue emanando un olor a fermento. Y recordemos que esto siempre estuvo al clima. Asimismo, pues para las alícuotas, una que se dejó en la nevera y la otra al clima, también sigue persistente pues el aroma como tal a un producto ya fermentado. Entonces, pues acá nuevamente estas son las alícuotas. Recordemos, esta es la que estuvo en la nevera y la otra es la que estuvo pues al clima. Entonces, ya después de unos días, ya por indicaciones de la docente, se lleva todo el material a refrigeración, todo el material con el que se cuenta. Em, y en este caso, pues la cepa, bueno, nuevamente se recuerda la cepa de levadura que aparentemente, levadura que se había obtenido de este proceso en el que no se había añadido levadura comercial, pasa a refrigeración. Eh, Entonces, pues bueno, ya lo que se hace es que con los días se observa mínima cantidad de sedimento, ¿cierto? En la que está en la nevera. En la que está, en esta que ya, que pues duró un mayor tiempo al clima, por así decirlo, pero que igualmente ya está en la nevera, se observa una mayor cantidad de sedimento. En este caso no es tanta. Y en este caso, que es el único frasco que se logra destapar, este nunca se logró destapar, bueno, solo hasta el final cuando ya se iba a hacer el proceso de destilación. En este caso se evidencia un aroma bastante agradable. Eh, y
en este pues se logra destapar solo hasta cuando ya se va a hacer el proceso de destilado. Entonces ya como propuesta de montaje de destilado se tuvo inicialmente se hicieron pruebas únicamente con agua, nunca se utilizó con materia prima como tal. Sin embargo, pues no se logró porque muy probablemente por el tipo de manguera, adicionalmente por el tamaño. Entonces lo que se hizo fue modificar la propuesta a lo que había elaborado la compañera Andrea Peña, donde pues la muestra es depositada en una olla, la cual pues tiene una tapa que es exactamente la adecuada para ella y que tiene una ligera abertura acá. Entonces esto se tiene que cubrir antes de empezar el proceso de calentamiento. En mi caso se hizo un tapón con aluminio. De hecho acá creo que se alcanza a ver. Entonces pues bueno, se deposita esta muestra. La otra también se realizó lo mismo, pero pues por aparte, ¿no? Entonces en la tapa lo que va a quedar es hielo, y lo que va a permitir que en el aumento de temperatura, ¿cierto? Asciendan las moléculas de lo que asumimos que es etanol y queden condensadas por el choque de temperatura, ¿cierto? Por el frío, en la parte interna de la tapa, la parte que va hacia la parte interna de la olla, en esa parte de la tapa. Entonces, lo que se va a hacer es que cuando ya se tenga gran aglomeración de estas gotas ya condensadas, se recolecta en un recipiente. ¿Cómo se iba haciendo este protocolo? Se iba haciendo un control de temperatura en una olla en paralelo donde, pues, en este caso los fogones de la estufa eran bastante similares y pues eh, se lograba así dar como de cierta manera el control de la temperatura. Entonces lo que ya se evidencia al final es que eh, solo para el caso en el que inicialmente se había conservado eh, se había detenido el proceso de fermentación, ¿cierto? Que era fue el que primero se llevó a refrigeración. En este caso fue en el único que se obtuvo eh, un resultado positivo en la prueba de la llama, que es esto que se ve acá. Realmente lo que se entiende es que fue, si bien fue efectivo porque se logró el objetivo, que era producir etanol, eh, no se logra recuperar tanta cantidad como se desearía, ¿sí? Debido a que pues siempre se partió de unas cantidades bastante grandes de materia prima y se logra obtener se logra obtener muy poca muestra.